pero muy buenos días, bendiciones a toda esa hermosa audiencia que nos escucha esta mañana y o en el transcurso del día. Y bueno, nuestro programa se llama Descubriendo tu potencial, porque la escritura nos afirma todo el potencial que el ser humano tiene y cómo lo debemos poner por obra. Sobre todo en los momentos más difíciles de la vida del hombre es cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos un potencial o anulamos el potencial que tengamos. Alguna de las dos cosas va a pasar, pero yo creo que cuando nosotros escudriñamos las escrituras, entonces podemos darnos cuenta de que sí tenemos un potencial inmenso y que cuando enfrentamos una circunstancia difícil, empezamos a escudriñar cuál es el potencial que yo debo sacar. Bueno, hoy el tema dentro de nuestro programa va a ser el estupor. Vamos a hablar un poco del estupor. Creo que en otros programas hemos tocado el tema del estupor, pero creo que es completamente necesario hablar en estos momentos acerca del estupor por causa de la situación que todos los seres humanos estamos viviendo de inseguridad, de temor, de desconfianza, muchas personas de desaliento, muchas circunstancias alrededor de nosotros. Entonces, nosotros debemos saber con exactitud qué es el estupor para poder enfrentarlo en los momentos específicamente difíciles que vienen sobre cada persona, que ninguno nos escapamos de momentos difíciles. Unos ya se han vuelto diestros y saben cómo ventilarlo, y otros pues se quedan sumidos en las circunstancias que les rodea. Así que vamos a ver cuál es qué es lo que la Biblia, perdón, qué es lo que las escrituras avala con relación al estupor. A ver. Sí, el estupor es, diríamos, el mal de estos tiempos. El diccionario dice que el estupor es la disminución de las capacidades físicas o intelectuales de una persona debido a circunstancias como el alcohol. Digamos, una persona toma alcohol y que hay un estupor. O también cuando hay una mala noticia, causa un estupor, dice el diccionario. ¿Y esto qué significa? Que la persona no está actuando en sus cabales, la persona está pensando en una forma totalmente contraria a la realidad. Entonces, eso pasa en este tiempo. Hemos dicho muchas veces y lo sabemos, y para esta cuestión del levantamiento de nuestra capacidad, ¿no? Tenemos que vivir dirigido por el Espíritu del Padre. Eso es indispensable. Entonces, ¿qué sucede? Que la persona, cuando cae en un estupor espiritual, no obedece, no entiende lo que le dice el Padre. Eso en cuanto a las personas que hemos nacido de nuevo. El mundo está en un estupor, porque las personas que están en el mundo están viviendo una realidad, la realidad del mundo, pero que no es la verdad del Padre. Y el estupor se da. Ahora, hay personas que aparentemente son los directores del mundo, pero la mayoría anda en indecisión, en incertidumbre, un estupor permanente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es el estupor? El estupor es como un velo que cae en la mente de la persona, que no lo deja pensar con claridad. Es una manera en que no acepta, digamos, el que ha nacido de nuevo no acepta la orientación del Padre, no obedece, no tiene la capacidad para actuar de acuerdo a lo que le dice el Padre. Entonces, ¿qué pasa? Que cae en el error y va de tumbo en tumbo, todo le va saliendo mal. Cuando nosotros estamos cegados por el estupor, todas las cosas nos salen mal en el hogar, en el trabajo, en todo lo que emprendemos, todo nos falla. ¿Qué pasa? Que el velo de estupor, dice la palabra, y vamos a confirmarlo por la palabra, porque dice en el libro de Isaías 25:7, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Es un velo de estupor. Ese estupor es una estupidez, es una disminución, como dice el diccionario, de las capacidades, en este caso de la capacidad que tiene el hombre de tener una relación con el Padre para que esté orientado y que todo le salga bien, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿cuáles son las características que
¿Qué deja a nosotros ese estupor? Primeramente nos corta la comunión con el Padre, ¿verdad? Exactamente. Impide obedecer. Lo segundo que hace es que impide eh, que tengamos un caminar o una actuación en lo sobrenatural. Sabemos que si nosotros obedecemos, estamos en la palabra, estamos actuando en lo sobrenatural, en la sobrenatural del Padre, en la sobrenatural de la dimensión del reino. Pero si tenemos ese velo de estupor, es imposible que nosotros actuemos en esa dimensión y entonces nos vamos a contagiar con la realidad del mundo y vamos a estar caminando de tumbo en tumbo, como decía hace un momento, ¿verdad? Exactamente. Y no solamente eso, sino que cuando nosotros quedamos atrapados en ese velo de estupor, es difícil que podamos discernir lo que está a nuestro alrededor. Eso nos muestra a nosotros que no tenemos, número uno, una identidad clara y tampoco conocemos verdaderamente al Padre Celestial, porque en el Padre Celestial nos habla claro y el estupor viene cuando nosotros cambiamos el concepto de la realidad, o sea, cambiamos el concepto acerca del Padre Celestial, cambiamos el concepto acerca de los derechos legales que tenemos, de lo que nos pertenece, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que el Padre está demandando de nosotros? Que analices en qué condición emocional, en qué condición espiritual tú te encuentras, entiendes las cosas que el Padre dice, las confundes, no te atreves a vivirla, o sea, es un sinnúmero de cosas que están alrededor de nosotros. Mira, cuando los tiempos son difíciles para cualquier persona, independientemente en qué etapa o en qué año hayas vivido, tus abuelos, tus bisabuelos, tus tartarabuelos, todos la generación de Adán para hasta nuestros días, todos hemos vivido situaciones y vivimos situaciones difíciles. Pero ¿qué hacemos cuando una situación difícil llega a nuestras vidas? O sea, nos enfatizamos en la situación difícil o vemos cuál es la raíz que me llevó a esa situación difícil, para entonces poder bregar con eso, porque podemos caer fácil en una estupidez, o sea, en criterios totalmente contrarios a la realidad de las mismas circunstancias que estamos viviendo. Y viene un velo de estupor en nuestra vida que no importa qué tanto nos expliquen de qué es lo que está sucediendo, cuál es la raíz del problema, no hay forma que la persona se destrabe. Entonces, eso corta relaciones, eso corta amistades, eso corta una comunión de los unos para los otros. Entonces, mira cuántas amistades posiblemente has perdido o cuánta mala relación tienes con tu propia familia, con tu esposo, tu esposa, exactamente por eso, porque hay un espíritu de estupidez en la vida de la persona que no quiere bajo ningún punto de vista aceptar. Entonces, estupor, dos rayitas, estupidez. Eso es lo que dice la escritura. Cuando tú vas a la raíz hebrea, te vas a encontrar esa palabra estupidez. Estúpido es aquel que no entiende, aquel que no razona, aquella persona que no quiere aceptar la causa o la razón de por qué están pasando las cosas. Eso se llama estupidez. Eso es un velo de estupor. Entonces, ¿cuántos problemas nosotros tenemos con nuestra propia familia? Y mira qué contradicción. Amamos a la familia, la primera razón que nosotros tenemos para vivir en nuestra familia. Más sin embargo, ¿cuántas familias se dividen hoy en día? Las estadísticas te dicen que es alarmante la destrucción que está viendo de la familia. Y finalmente, el plan de los perversos hombres malignos que gobiernan las naciones quieren llevar a la destrucción total del criterio de familia. No sé si has escuchado eso, pero eso está en todas las noticias. Tenemos que quitar el nombre de papá, de mamá, de abuelo, de tío, de primo, de hermano, de niña, de niño. ¿De qué están hablando? Quitando el criterio de familia. Quiere decir que tiene que venir un velo de estupor sobre la faz de la tierra en medio de los habitantes para que nosotros podamos entonces caer en manos de los que nos quieren gobernar y cambiar la ideología totalmente, la ideología de ciudadanos del reino por una ideología estúpida. Entonces, yo te digo algo, hermano, yo te digo algo, yo he sido una persona que he ministrado toda la vida acerca de la raíz del problema. A mí no me preocupa el problema, ¿sabes? Porque problemas todos tenemos en la vida, problemas. A mí toda la vida me ha preocupado no entender cuál es la raíz que me llevó a ese problema. Y por muchos años, mi esposo te lo puede decir, yo me he dedicado a estudiar eso.
yo veo una situación difícil, yo la veo, tírame cualquier situación difícil, dame 10 minutos y le doy la vuelta al problema. ¿Por qué he aprendido esa dinámica? Porque me gusta ir, ¿qué fue lo que ocasionó eso? Entonces, pues se lastiman los sentimientos, se lastiman las emociones, se lastima la perspectiva de la vida. Es decir, cuando la parte afectiva es afectada, valga la redundancia, entonces es tan difícil restaurarlo porque se perdió la confianza. Y cuando la confianza se pierde por lo repetitivo de las acciones, eso es difícil de restaurar. Tiene uno que hacer un esfuerzo sobrenatural, porque ya uno levanta como un muro de protección alrededor de uno. Espérate, no me vas a herir más, no me vas a ofender más, no voy a vivir esta pelea, no quiero seguir peleando, no quiero esto. Entonces uno levanta sin darse cuenta un muro de protección alrededor de uno y se vuelve como si fuera una persona sin sentimiento, por decir así, sin expresar emociones, sin expresarla. ¿Por qué? Porque la persona cae en el temor entonces, en otro tipo de temor. Espérate, si expreso ahora mi afecto, mi cariño, me la vuelven a hacer. Entonces, ¿por qué? Porque ya es una situación viciosa, viciosa. Entonces, el estupor impide totalmente que podamos llegar a esa realidad, que entendamos la realidad de nuestra vida. Y ahí es donde nosotros tenemos fracasos tras fracasos. Entonces, pues mira qué importante este tema del estupor y cómo analizarlo desde el punto de vista escritural. Si él dice que él quitó ese velo de estupor, ¿por qué nosotros volvemos a crearlo? Porque las situaciones repetitivas en la vida crean velos de estupor. O sea, si ya yo sé que prender el foco me va a traer un problema, entonces ¿para qué lo prendo? Si ya yo sé que apagar el foco me va a traer problema, ¿para qué? Entonces lo apago. O sea, es algo repetitivo. Míralo para que veas. Y el estupor no creas tú que viene de repente de algo. No, el estupor nace de pequeñas cosas que se repiten una y otra vez hasta que se convierten en un patrón de vida. Y eso crea una atmósfera terrible, hermano, terrible. Y vuelvo y te digo, y la parte fundamental es que sí, cuando la persona ha sido golpeada por el mismo punto, porque podemos golpearnos los unos a los otros por diferentes puntos. O sea, se cerró este ciclo, perfecto, se cerró, pero ya aprendimos, ya no lo volvemos a repetir. Se crea otra situación porque cada persona es algo individual. Pero cuando las cosas son la misma de toda la vida, entonces llega un punto donde la persona toma la decisión como de resguardar sus sentimientos para no ser herido, para no ser herida. Entonces fíjate la importancia de este tema con relación al estupor. No sé si tú lo miras, lo has contemplado de esa forma, o lo sabías o no, o simplemente el Padre hoy te está ratificando eso para que tú hagas un ejercicio y digas cuál es el potencial que yo tengo que sacar para evitar que ese velo de estupor siga sobre mi vida. Sí, fíjate tú que eso, una de las cosas que recomienda la palabra Pablo, es que cuando nacemos de nuevo, lo que está en el espíritu, lo tenemos que llevar a nuestra mente y tiene que haber una renovación de nuestro entendimiento. El hombre tiene que estar en una permanente revelación, en una permanente actualización de su vida, sacando lo malo y poniendo lo bueno. Toda esa basura que traemos del mundo, toda esa Sí, cantidad de enseñanzas religiosas y cuestiones, eso tenemos que desecharlo y reemplazarlo por la verdad del Padre que está en la palabra revelada. Pero cuando eso no sucede, el hombre rechaza eso, ¿no? Cae en el estupor. ¿Y qué sucede? Entonces viene y que es una inercia. La inercia sabemos que es cuando la persona, cuando se detiene todo, entonces sigue impulsado por una fuerza que lo impulsó y inicialmente por ahí queda estático a lo que sucede. Acá ese impulso se queda paralizado, ¿no? Y que es una rutina permanente, lo que estabas hablando ahora, esa rutina, la repetición de todas las cosas, no caen en el error, como dijimos al principio, en un vacío, en la tiniebla, sí, ¿no? En señor. el desorden. Entonces hay un desorden total en la vida porque la persona no está pensando bien. Desorden en su vida personal, desorden en su relación con su esposa, con sus hijos, en el hogar, desorden en el trabajo, en fin, es el desorden total El y desorden en eso todas es las áreas. en todas las áreas. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Que en estos tiempos, precisamente en estos tiempos tan difíciles, en que el Padre nos ha advertido que necesitamos
una relación con Él, una dependencia Exactamente. total para poder soportar tiempos como estos que cada día se van a ir agravando más. Entonces, nosotros tenemos que tomar nuestro potencial y ponerlo en funcionamiento. Pero si tú tienes ese velo de estupor, tú no vas a poner a funcionar tu potencial, sino vas a estar caminando como un ciego en las tinieblas. Uno que es la luz del mundo y sin embargo vas a caminar en tinieblas. No vas a poder alumbrar ni tu propia vida. Entonces, la importancia que el Padre nos está trayendo esta palabra es para que reflexionemos, para que pongamos en orden, veamos si verdaderamente estamos obedeciendo lo que nos dice el Padre o lo estamos rechazando, si no queremos salir de Ceder, esa exactamente. situación de religiosidad en que nos tiene sumido el mundo. Y este es el momento, mis queridos hermanos, que tenemos que sopesar lo que estamos haciendo, porque necesitamos tener un éxito en todos los campos de nuestra vida. Y la única forma que lo podemos hacer es obedeciendo la revelación que nos da el Padre. Ahora, yo te pregunto, es decir, tú te puedes preguntar, bueno, pero ¿cómo rompo eso? ¿Cómo termino con el estupor? Bueno, primeramente tenemos que saber que la única manera es creyendo que Yeshua HaMashiach, Jesucristo, como tú le llames, eh, quebró ese espíritu de estupor en el mundo. O sea, Pues dice la palabra que cuando él murió, ¿verdad? Se rasgó el velo del templo de arriba abajo, el que exactamente. dividía el lugar santísimo del lugar santo. Es una cuestión profética, ¿no? Que dice que nos dio entrada a ese lugar santísimo donde entraba el sacerdote Sacerdote. arónico, el sumo sacerdote, una vez al año. Nosotros tuvimos entrada, rompió ese velo y eso tipifica el rompimiento de ese velo de estupor, porque nos Exactamente. sacó de ese mundo y nos metió en la sobrenaturalidad. Veamos lo que dice Mateo 27, 50, 52, dice, entonces Jesús clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. He aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Imagínate tú, tremendo eso. Entonces, fíjate el gran milagro que hizo el Padre y todo eso con el fin de liberarnos a nosotros de ese estupor, de las tinieblas en que vivíamos, de la esclavitud del pecado y trasladarnos al reino de luz. Eso fue lo que hizo Él. Ahora, nosotros lo primero que tenemos que creerlo y después vivirlo. Es decir, Exactamente. porque todo es por fe, ¿verdad? Yo tengo que creer primero que lo que me dice la palabra es la verdad. En el mundo espiritual todas las cosas son por fe, porque nadie te lo puede probar físicamente, sino que tú recibes el conocimiento y entonces el espíritu te lo revela y lo pones por obra, llega a ser una verdad en ti. Pero Exactamente. nadie te puede, ¿quién te puede enseñar a ti, probarte que Dios existe? Nadie. Es Nadie. una Una vivencia vivencia personal. personal que tú tienes con el Padre. Entonces, ¿qué sucede? El Mesías quitó el velo de estupor, ¿no? Entonces, pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos una verdad profética en nuestra vida. Exactamente. Nosotros tenemos que clamar eh, con nuestra voz, porque nuestra voz tiene Tiene potencia, poder. tiene poder. Entonces tenemos que clamar y liberarnos, pedirle al Padre la liberación de ese espíritu de estupor, porque tú puedes ir donde un psicólogo, puedes ir donde un psiquiatra, puedes hacer, las personas te pueden aconsejar y tú no te vas a liberar porque te lo digan. Tú te vas a liberar en una comunión con el Padre y a través de tu propia decisión. Esa es la parte Exactamente. Y importante. mira, ¿y cómo hacemos para tomar una decisión correcta? La decisión correcta es cuando tú analizas que tu vida la tienes hecha un cuadrito. Cuando tú te das cuenta, ahora si te agrada tener la vida de cuadrito, pues no te vas a dar cuenta jamás. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que todos los días el mismo problema, cada 3 días el mismo problema, cada semana el mismo problema, algo está mal, algo está mal. Entonces, ahí es donde nosotros, la primera reacción que nosotros vamos a tener es poner los ojos a las demás personas. Es la primera reacción. La segunda reacción es pensar que es el diablo el que está metiendo la mano. Ni el diablo ni las demás personas. Analiza qué es lo que a ti te estorba o qué es lo que provocas.
porque son dos cosas muy distintas. Una cosa es lo que nosotros provocamos y otra cosa es lo que ya estamos hastiados de vivir. Son dos cosas diferentes. Entonces, tenemos que tener ese criterio en nuestra mente claro. Espérate un momentico, ¿estoy hastiada de vivir así o soy yo la que estoy provocando las cosas? Entonces, llegar a la raíz, te lo vuelvo a repetir, es que no tienes de otra. Las escrituras, eso es lo que te dice, ves a la raíz de los problemas, analízalo, ¿por qué tienes ese problema? Arrogancia, inseguridad, complejos, sobre la soberanía sobre las demás personas. Es decir, tienes que llegar, tienes tarde o temprano que llegar a una conclusión. Si no llegas a esa conclusión, vas a seguir con ese velo de estupor encima. Y después de todo, ese mismo velo de estupor lo que trae es amargura, lo que trae sin sabor, lo que trae es una vida que no tiene sentido. O sea, ¿cuál es el sentido de vivir sin afecto? Así Para es ponerte un que ejemplo. fíjate tú, es que el estupor es como un borracho. Igualito, Alguna que tú te has emborrachado. El borracho cree que él es el que está en la verdad. y los demás Y están locos. vienen los demás, oh, quédate quieto, aguanta. Y él no entiende nada, simplemente él cree estar en la verdad y pelea y hace. Al día siguiente, cuando se le pasa esa borrachera, es cuando se da cuenta la De lo que estupidez que hizo. cometió. Exacto. Entonces, así Pero la pasa, próxima semana vuelve y se emborracha. exacto, pero así le pasa al que está en estupor, cree que está en la verdad y está en error. Tú le puedes estar aconsejando y es como el borracho, no te va a entender. No te va a entender. Exacto. La única manera que se le pase la borrachera, que salga el estupor. ¿Y quién le quita el estupor? El único que se lo puede quitar es Yeshua Hamashiach, que fue el que lo venció y el que Exacto. lo Que sacó de de su hecho, vida. según las escrituras, si él rompió el velo del templo y él provocó la redención, él también provocó que ese velo de estupor ya esté roto sobre tu vida. Pero, él no va a venir otra vez por segunda vez a quitarte el velo. Tú tienes que decidir ante las circunstancias que estás viviendo, los problemas que estás viviendo, tienes que decidir tomar una decisión y decir, espérate un momentico. O sea, si él me quitó eso, y yo fui puesto en lugares celestiales, porque vivo terrenalmente como estoy viviendo, porque Él no va a venir a quitártelo, eso te lo aseguro. Tú eres el que tienes que tomar la decisión de decir cuál es el potencial que yo debo sacar ahora. Oye, humíllate delante de la presencia del Padre Celestial, pero humíllate de verdad. Reconoce cuál es la razón que te lleva a proceder así, para que veas tú que entonces sí tendrás la fuerza sobrenatural para trabajar en las cosas que te hicieron caer en esa situación, En ese error, en porque ese error. la mayor signo de una persona estar en estupor es estar en el error. El error es peor que el pecado, porque Mejor que el tú pecado. pecas y te arrepientes y vuelve y peca y vuelve, pero el estupor no, el estupor cree, el que está en estupor cree que está en la verdad Cree que está en la y verdad. sigue y no hay manera, Y tú no lo hay manera. aconsejas como el borracho lo aconseja y no va a aceptar ninguna verdad. Entonces, la Exacto. única manera es ponerte en comunión con el Padre y que el Padre te revele la verdad para que salga de estupor. Y cuando te revele la verdad y te muestre tu problema, no sigas insistiendo en eso porque ya es abominación. Ya entraríamos en otro campo. Bueno, esperamos que tú saques todo el potencial que sea necesario para que enfrentes ese problemita del estupor sobre tu vida en muchas cosas que te están pasando, que no están bien, no están alineadas con el Padre Celestial, ni tampoco tú estás conforme cuando ves la realidad de la situación que estás viviendo. Así que esperamos que te sientes a descubrir tu potencial, cuál es el que tienes que sacar para poder llevar a cabo una vida digna, decente, agradable y sobre todo una vida en paz. Que la bendición del Santo de Israel esté contigo. Bueno, tengo buenas noticias. Mañana martes tenemos nuestro curso que estamos dando como espada aguda, o sea, la importancia de lo que sale de nuestra boca y el efecto que eso causa. También pues te invito una vez más a nuestra casa paterna los días jueves, que es el día que nosotros nos congregamos, a los talleres que nosotros damos cada 2 meses. Este sábado que acaba de pasar dimos un taller sobre la nueva realidad y la verdad del Padre Celestial. Entra a la página y busca ese taller para que veas tú, aunque ya fue celebrado, pues tú puedes entrar, inscribirte para que oiga los audios y bajes todas las notas que nosotros enseñamos el día sábado, que fue algo extraordinario. Y así está la generación wow de los jóvenes de Mi Pan. Los días jueves también nos congregamos con los jóvenes aparte de los adultos y los niños que ya empezamos a
Ya empezamos las escuelas de los gigantes de mi pan, que son los niños, para que puedan ellos también ser edificados el mismo jueves a las 7 a 7:30 de la noche, hora Miami. Recibiendo Así principalmente identidad, propósito, reino, todo lo que reino, nosotros los todo mayores lo que los mayores recibimos, sabemos. ellos también se van fundamentando en eso. Exacto, con una dinámica extraordinaria, maravillosa. Así que espero que entres a nuestra página www.mypanglobal.org y ahí vas a encontrar todo lo que nosotros tenemos y ves derechito a la librería para que veas la abundancia de lo que el Padre nos ha dado, que ahí lo hemos puesto a tu servicio. Lo bajas a tu celular, a tu iPod, a tu computadora, a cualquier cosa que tú tengas para que lo puedas ver en cualquier momento, en el día o en la noche. Bendiciones. Bendiciones a todos. Bye.